hablar sobre estar despiertos, porque esto tiene mucho que ver con la Biblia y mucho que ver con Dios y mucho que ver con los tiempos finales también. Y si nosotros creemos que esto es un poco más de lo mismo, estamos dormidos. Y creo que en cierta forma el pueblo creyente duerme frente a muchas cosas que hoy está pasando frente a sus propias vistas. Entonces vamos a hablar de estar despiertos, vamos a estar hablando de 3 elementos que nos ayudan a estar despiertos. Este video es muy nuevo, tiene 2 días creo, de lo que pasó, 2 o 3 días, de esa guerra que se está desatando entre Irán e Israel. Saben que Irán tiene 88 millones de habitantes, Israel anda por los 8 millones más o menos, o sea 10 veces más tiene Irán que Israel. Y en cuanto a tamaño, digamos, territorial, Irán es mucho más grande que Israel. Israel es como Tacuarembó, es un pequeño país, ¿verdad? Pero más allá de que Israel es muy pequeño y muchas veces se encuentra entre gigantes, porque realmente Israel está rodeado de gigantes. Israel es el único país prácticamente democrático donde hay libertad de culto, allí pueden convivir todas las religiones. Es un lugar turístico también donde viaja mucha gente. Pero es el único país democrático, ¿verdad?, donde hay libertad de expresión y está rodeado de países que la mayoría de ellos son dictaduras. En el caso de Irán es una dictadura con un régimen islámico extremista, que son uno de los que apoyan mucho el terrorismo. Pero más allá de todo, hermanos, hay un odio contra Israel, quieren destruir, quieren borrar a Israel del mapa. Sabemos que eso no va a suceder porque está escrito en la Biblia, ¿no? Dios nos manda a nosotros orar por Israel, bendecir la nación de Israel. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Nosotros estamos del lado de los que bendecimos a Israel. No estamos de acuerdo con la guerra, no queremos guerra. En la guerra pierde la gente inocente, ¿verdad? En la guerra muchas veces es un negocio también, pero pierde la gente inocente, la gente que quiere vivir en paz, es la que más sufre, ¿verdad? No queremos nada de eso, pero siempre habrá guerras. La Biblia habla de los últimos tiempos, dice en los últimos tiempos habrá guerras, rumores de guerra y entre otras cosas, ¿no? Pero cuando en esa guerra está involucrado Israel, es cuando tenemos que tener también mucha apertura en nuestros oídos espirituales, atentos, y no estar dormido porque puede estar sucediendo algo tan profético que está escrito en la Biblia, que nos anuncia que es una señal clara del retorno de Cristo. Porque Jesús dijo que iba a volver, ¿no? Y Jesús dijo también que habló mucho de las señales de los últimos tiempos, que todo lo que hoy está pasando en el mundo habla de esas señales de su retorno. Por eso dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra mirada, está despierto, porque vuestra redención ha llegado, vuestro rescate. ¿Saben que Dios primero rescata a la iglesia, a su iglesia? Arrebata, salva a la iglesia, a su pueblo. El pueblo de Dios está compuesto por todos los redimidos por la sangre de Cristo. Los que han creído en el Evangelio de Jesús, los que han creído en Cristo, en todo el mundo, ¿verdad? Todos aquellos forman la iglesia, el pueblo de Dios. Hay judíos, pero no todos. Y hay gentiles, pero no todos. Nosotros somos gentiles, la mayoría, al menos que haya un judío acá, ¿verdad? Pero si no somos gentiles. Entonces, no todos los gentiles pertenecen al pueblo de Dios y no todos los judíos pertenecen al pueblo de Dios. Los que creen en Jesús, Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Nosotros somos hijos de Dios porque creemos en el Señor. Entonces, en primer lugar, Dios va a levantar y a salvar a su pueblo, a su iglesia, a los que creen en Él, porque va a dar 7 años de juicio sobre esta nación. De juicio que la Biblia le llama la tribulación y la gran tribulación también. ¿Tá? La gran tribulación va a ocurrir a mitad de esos 7 años. La gran tribulación porque va a ser más espantosa, donde los juicios de Dios, la ira de Dios se va a derramar sobre este mundo. Y mucha gente va a sufrir. La gente que va a sufrir fueron los que rechazaron el Evangelio. Rechazaron la época de la gracia, rechazaron a Jesús, vivieron en otras cosas, desperdiciaron su vida, su tiempo en otras cosas en vez de creer en el Evangelio y estar preparado. Entonces, al final de esos 7 años después, vuelve Cristo a salvar, pero viene a salvar a Israel, al pueblo judío, porque se va a dar lo que se llama la batalla del Armagedón, que está escrito también en la Biblia eso, va a estar sucediendo eso. Entonces, hermanos, son cosas que tenemos que tener bien claras, porque esto que está sucediendo con Israel nos está hablando claramente, ¿verdad? Porque hay mucha nación en contra, hay mucho discurso en contra y mucha propaganda en contra, y eso hace que la gente que no sabe, que no está despierta, comienza a odiar a Israel y echarle la culpa a Israel de todo. Y no es así, hermanos. Bueno, que Dios nos ayude. Pero para eso yo quiero abrir la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 11, que dice de esta forma. Vaya buscando si quieren su Biblia, pero yo quiero ir leyendo ya. Romanos 13, 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, la oscuridad está avanzada en este mundo, la noche está avanzada y se acerca un nuevo amanecer, se acerca el día, dice la Biblia, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, podemos llamar, ¿verdad? Una nueva etapa en este mundo, ¿verdad? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, no trabajen para los deseos de la carne. Pero hermanos, el versículo 11, conociendo el tiempo, ¿no? Que es ya hora de despertarnos, levantarnos del sueño. Gloria a Dios. Si vamos a Lucas capítulo 18, hay un texto interesante acá que quiero compartirles también, que nos habla del primer elemento que necesitamos y que nos ayuda a estar despierto. ¿Quiere estar despierto? Amén. ¿Quiere levantarse del sueño o quiere estar dormido? La elección es suya, la decisión es personal. Aquí en Lucas capítulo 18, verso 8, el Señor Jesucristo está hablando acá y dice: os digo que pronto les hará justicia. Gloria a Dios. ¿Saben, hermanos, que hay tantas cosas injustas en este mundo? De todo nivel, de todo calibre, en todas las áreas, a nivel de religión, a nivel de política, a nivel de sociedad, a nivel de familia, a nivel... todo nivel hay mucha injusticia, cosas que no están bien, cosas injustas. Pero la Biblia dice: os digo que pronto Jesús les hará justicia. Hay una justicia divina que nadie va a escapar. ¿Ah? Os digo que pronto hará justicia, pero el texto interesante que en esta mañana también quiero incluir es lo que sigue. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, cuando retorne Jesús en su segunda venida, dice: ¿hallará fe en la tierra? Esto es lo importante, hermanos. Porque Jesús está diciendo acá, ¿verdad? El Señor pronto le hará justicia, más a aquellos que claman a Él día y noche. Si usted lee el versículo anterior.
Pero cuando Cristo venga, ¿encontrará fe en la tierra? Y nosotros tenemos que hacer esa pregunta, hermanos. ¿Habrá fe en mí cuando Cristo venga? Es el primer elemento para mantenernos despiertos, la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros tenemos que tener fe porque es por fe que somos salvos. Nosotros no somos salvos por pertenecer a la iglesia del concilio, ni somos salvos por pertenecer a la iglesia evangélica. Nosotros no somos salvos porque estamos congregándonos aquí. Nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y Dios quiere que tengamos fe en Él, que podamos creer en Él. Con el corazón, dice la Biblia. No solamente con la boca, sino con el corazón. ¿Verdad? Porque es interesante todo esto, hermanos. En 1 Timoteo 4, al 1:5, dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, ¿verdad? Los últimos tiempos, los postreros tiempos, el tiempo del fin, dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Estamos hablando de la fe. El primer elemento que necesitamos para estar despiertos es la fe. Pero dice que en los postreros tiempos, menos mal que dice, algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es apartarse de la fe verdadera. Es cuando el ser humano se aparta de la fe verdadera. Y esto es muy importante, hermano. Tener una fe verdadera, tener una fe bíblica, tener una fe no fingida, no es una tarea fácil. No es decir yo tengo fe, no es decir yo creo en Dios, no es decir yo soy una persona buena. Eso no es fe verdadera. Puede incluir alguna de esas cosas, pero hermanos, es mucho más profundo tener una fe verdadera. Por eso Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, con todo lo que está pasando, con todo lo que nos está ofreciendo el enemigo, el mundo, el sistema nos está dando tantas cosas y ofreciendo y nos está hablando de tantas cosas, que podemos estar escuchando algún espíritu engañador. Porque la Biblia dice que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus que engañan. Espíritus que engañan, ¿no? Doctrinas de demonio. La doctrina de demonio tiene que ver mucho con la falsa religión, que hay muchas, ¿verdad? Ya es una doctrina de demonio, pero también escuchar un espíritu engañador puede ser alguien, un predicador del evangelio que puede estar de alguna forma. Por eso dice que tenemos que probar a los espíritus, examinarlo todo y retener lo que sea bueno. No podemos nosotros abrir toda una pantalla y decir todo lo que se muestra en las redes sociales, por ejemplo, de ciertos predicadores. Todo es positivo, todo es bueno, todo tenemos que consumir. Para eso hay que conocer bien, hermanos, la palabra de Dios y tener comunión con el Señor. Amén. Para mantener una fe verdadera. Amén. La fe verdadera, hermanos, está basada en la voluntad de Dios y no en la del hombre. En primer lugar, nosotros queremos tener fe verdadera, tenemos que transitar en la voluntad de Dios, hacia la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Jesús dijo en algún momento, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En cierta forma Jesús está diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí tu voluntad. Si es posible, Señor, porque la voluntad es de Dios, el Padre, la que Jesús entregara su vida en la cruz del Calvario. Pero Jesús en aquel momento estaba pensando que Él iba a derramar sangre, que iba a ser clavado en una cruz, que no le iba a ser fácil morir. Entonces habló ahí en esa oración con el Padre, si es posible, pasa de mí. Pero termina diciendo, Señor, mas yo quiero hacer tu voluntad. Amén. O sea, que sea hecha tu voluntad y no la mía en definitiva, ¿verdad? Entonces, hermanos, está basada en la voluntad de Dios y no la del hombre. A veces la voluntad de Dios, a pesar de que es agradable y perfecta, porque los resultados
de hacer la voluntad de Dios, termina siempre siendo agradable y perfecta. Terminó con Cristo, ¿verdad? Siendo agradable y perfecta, porque Cristo ahora está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Es Rey de Reyes, recibió un nombre que es por sobre todo nombre, pero Él tuvo que tomar un trago amargo, difícil. Ahora ese trago amargo y difícil era la voluntad de Dios. Y a veces nosotros en esta vida cristiana tenemos que tomar algunos tragos amargos. Eso significa que a veces tenemos que sufrir. A veces tenemos que sentir el golpe del enemigo, la tentación del enemigo, a veces la opresión del enemigo. Dice que Jesucristo orando en Getsemaní, dice que oraba tan intensamente pidiendo ayuda a Dios, en una forma desesperada, en una forma donde había una opresión demoníaca sobre él, que lo que sudaba era como gotas de sangre. O sea, había una presión sobre todo su ser en ese momento. Y él estaba orando a Dios. Amén. Dios llegó y le ayudó a través de un ángel, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, no es fácil, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. No es una cosa fácil. Pero nosotros, si queremos mantener una fe verdadera, tiene que pasar por la voluntad de Dios y no la del hombre. Este mundo está constituido por la voluntad del hombre. El hombre decidió desde el Edén apartarse y desobedecer a Dios. ¿Se acuerdan? El hombre desde el Edén decidió ser seducido por el enemigo, escuchar la voz del enemigo, oír la voz del enemigo y comerse la pastilla del enemigo, ¿verdad? Envenenarse con la pastilla. Y así todos nosotros nacemos ya con esa naturaleza de desobediencia. Pero en Cristo Jesús y con el Espíritu Santo de Dios podemos revertir eso, somos nueva criatura. Amén. El Señor nos ha hecho libres de esa esclavitud del pasado, del diablo, de todo eso, y podemos caminar en libertad y podemos obedecer a Dios. Y aun cuando pecamos y fallamos, sabemos qué rumbo tomar. ¿Cuál es el rumbo que tomamos? Cuando a veces pecamos, a veces fallamos, a veces desobedecemos a Dios. Escondernos como hizo Adán y Eva, encubrir, escondernos de Dios. Ese es el rumbo equivocado. El rumbo es venir a Cristo y confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es fe verdadera. La fe verdadera es esa, hermanos. Ahora estamos llenos de voluntades humanas en este mundo y el mundo habla humanamente. Los informativos muchas veces informan de acuerdo al sistema de este mundo. Ahora la Biblia dice que el sistema de este mundo es maligno, es perverso. Yo tengo que mantener una fe en Dios verdadera, pura, sin mancha, ¿verdad? En el cual debemos resplandecer, dice. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, a mantener una fe verdadera. La fe, hermanos, verdadera, que Cristo dice acá, hallaré esa fe en la tierra, es una fe viva, productiva, eficaz, de compromiso, de comunión. La fe viva, hermanos, es una fe viva porque es una fe activa. Es una fe que no es una fe religiosa. No es una fe de religión que yo me conformo con venir un domingo a la iglesia y sentarme, escuchar la palabra, adorar y decir qué lindo todo, y después ir a mi casa y esa fe queda ahí, estancada. La fe viva es una fe activa cada día en una relación personal con Dios y con el Espíritu Santo, buscando su comunión, buscando su poder, buscando su gracia. Dependiendo de Dios, esa es la fe viva. Yo dependo de un Dios vivo, de un Cristo que resucitó de entre los muertos. Eso es una fe viva, porque creemos en un Cristo vivo que venció a la muerte. Amén. Gloria a Dios. Es productiva. Gloria a Dios. La fe verdadera es una fe productiva que produce algo. Amén. No es una fe como de esos árboles que no dan fruto, sino es una fe como de un árbol o de una planta que muestra su fruto, que da su fruto, que es productiva. Eso significa que algo estoy haciendo productivo en el reino de Dios, por el reino de Dios, por Cristo Jesús.
Si yo tengo esta fe que Dios va a venir a buscar, hermanos, yo tengo que ser un creyente productivo, ¿verdad? Estar haciendo algo en el reino de Dios, involucrado. Quiero hacer algo, quiero estar ahí en esa comunión, en esa presencia, en esa visión de salvar a muchos, de llevar el mensaje de esperanza. Sea como sea, yo tengo que brillar. Amén. Eso es fe productiva, hermanos. Es una fe eficaz. Eficaz porque, hermanos, la fe bíblica nunca falla. La fe en Cristo nunca falla. La fe en Dios nunca falla. Podemos perder batallas acá y estar ganando batallas en el cielo. Podemos perder cosas acá en este mundo terrenal, pero ganando lo eterno. Podemos estar perdiendo algo pasajero acá, pero construyendo oro refinado en el cielo, hermanos. Estamos de paso. ¿Entienden? No estamos acá para la gloria de este mundo, estamos acá para la gloria de Dios. Y Dios tiene recompensa sobre aquellos que le buscan y mantienen esa fe viva y eficaz. Amén. El mundo necesita una fe viva y eficaz y de compromiso. ¿Amén? Una fe de compromiso es esa fe, hermanos, que tiene que haber un compromiso personal mío con Dios, personal con Dios. Amén. Esa fe que nos lleva a un compromiso de decir, Señor, tú estás primero, tú eres lo más importante. Señor, yo no puedo cambiar, no te puedo cambiar a ti por otras cosas. Yo no puedo dejarte a ti por otras cosas. Yo no puedo abandonarte, Señor, por otras cosas. Eso es una fe de compromiso, hermano, donde hay algo que yo me comprometo con Dios. Un compromiso de oración, un compromiso de comunión, un compromiso de servicio, pero eso es compromiso de mantener un testimonio vivo. Amén. Un compromiso de comunión, de entrega y de negación del yo, ¿verdad? Que es muy importante esto, ¿verdad? La fe que Dios viene a buscar es una fe donde nuestro yo tiene que menguar. El orgullo en nosotros tiene que menguar. Nosotros tiene que reinar la humildad, tenemos que ser humildes delante de Dios, tenemos que humillarnos delante de Dios. Humillaos pues delante del Señor y Él te exaltará cuando sea tiempo, pero tenemos que humillarnos. Y si se humillare mi pueblo allí donde mi nombre es invocado y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su vida. Sanaré su tierra, sanaré su ser interior, lo sanaré. Gloria a Dios. Eso es, hermanos, la fe que Cristo viene a buscar. Una fe bíblica, una fe viva, una fe eficaz, una fe de comunión. La fe de comunión es muy importante, hermanos. Ustedes saben, si ustedes se toman ahora todo de la mano, ¿verdad? Vamos a pensar en eso. Si ustedes se tomaran todo de la mano, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Si usted se toma de la mano con su hermano, usted está formando una congregación, usted se está uniendo, usted es un cuerpo. Pero imagínense, hermanos, que algunos de ustedes deciden irse del cuerpo, de esta unidad, de esta congregación. Usted decide salir. Es como que usted saque el dedo suyo de la mano, del cuerpo, porque si sale de la mano sale del cuerpo, y usted decide salir como un dedo, apartarse del cuerpo. ¿Qué va a pasar con ese dedo? Ese dedo va a estar vivo por muy poco tiempo y usted puede volver a injertarlo nuevamente para que siga viviendo. Pero si usted lo deja mucho tiempo fuera del cuerpo, fuera de la comunión, fuera de la sangre que fluye en el cuerpo, ¿entienden? Si usted lo saca de ahí, ¿verdad? Mucho tiempo ese dedo se va a pudrir, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir esto? Que aquel que tiene la fe que Cristo va a venir a buscar es aquel que mantiene la comunión dentro del cuerpo.
aquel que está ahí en comunión con la iglesia, en la congregación, porque la iglesia de Cristo significa asamblea, significa grupo. Amén. Usted no está solo y no quede solo, porque de a poco se va a ir muriendo esa fe. Necesitamos la comunión, hermanos. Es una fe de comunión, de compromiso, de entrega. Gloria a Dios. Se ocupa de la salvación, de estar despierta, alerta y sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. Bueno, paso al segundo, hermanos, porque son tres. Otro elemento es cuando la Biblia dice aquí en Filipenses capítulo 2, verso 15, vamos a ver si podemos ir a Filipenses capítulo 2, verso 15. Me gustaría llegar a este capítulo 2, versículo 15. Aunque en el versículo 2 en adelante también, hermanos, comienza el contexto. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El texto que quiero compartir, hermanos, está en el versículo 15, ¿verdad? Que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Queremos estar despiertos, hermanos, tenemos que saber algo. Hablamos de la fe, pero también tenemos que hablar que estamos en medio de una generación que es maligna y perversa. Estamos en medio de una generación. Allí también, en el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 10, después que murió Josué, que murió Moisés, después Josué, libertador, y dice que murió toda esa generación. ¿Qué había pasado con toda esa generación de Moisés y de Josué? Hermanos, era una generación que habían conquistado, era una generación que se había mantenido, digamos, bastante fiel a Dios. Y era una generación que había visto milagro y poder de Dios aún en el desierto. Ellos vieron todo lo que el Señor hizo desde Egipto, abrió el Mar Rojo, toda esa conducción por un desierto árido, terrible. Sin embargo, Dios los cuidó de todas formas, hermanos, pero esa generación murió. Como todo les pasa, ¿verdad? Llegó un momento que morimos. Y después que murió Josué, hermanos, Josué fue el sucesor de Moisés, dice que se levantó toda una generación que no conocía a Dios. Piensen un poquito, hermanos. ¿Cuál es esta generación? ¿Qué generación se está levantando sobre nuestro Uruguay? El año pasado fuimos a testificar en la plaza y nos encontramos con muchos jóvenes. Y le preguntábamos quién era Jesús. No sabían nada de Jesús. ¿Qué había hecho Jesús? No sabían contestar quién era Jesús. Y eran jóvenes. Esos jóvenes, hermanos, van a estar en los cargos públicos, directores de estos, jueces, políticos, ¿verdad? Los niños, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos, nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros nietos en las escuelas? ¿Qué enseñanza están recibiendo? ¿Algo de Dios o algo en contra de Dios? Lo cierto, hermanos, es que se está levantando una generación que no conoció a Dios. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, aquí la Biblia dice de esta forma: hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa. Dios le llama a esta generación maligna y perversa. Es una generación que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, hermanos, y la gente, la sociedad toda comienza a aceptar, porque está en el discurso de todos, de los medios de comunicación, en las redes, está en los discursos de los políticos.
Una generación maligna, perversa, que a lo bueno están llamando malo y a lo malo están llamando bueno. Abracen el mal, están diciendo a los niños. Abracen el mal, están diciendo a los jóvenes. Reciban el mal, que todo está bien, pueden hacer de todo. Esa generación es una generación maligna y perversa que no conoce a Dios. Pero ¿para qué, hermano? Para que estemos despiertos. Dice, nosotros tenemos que resplandecer en medio de esa generación. ¿Cuántos quieren resplandecer? ¿Cuántos quieren mantener una fe viva? No importa si la generación esta es como la generación de Noé, como los días de Noé, así será el retorno de Cristo. Y esta es la generación de Noé, hermanos. Por eso tenemos que despertar. Y por último, vamos a hablar un poquito, hermanos. Esta generación es una generación que está confundida, sin rumbo, sin luz, ¿verdad? Es una generación esclava del sistema. Todo lo que el sistema lanza, abraza, cree y bueno, no pasa nada. Pero el sistema, hermanos, está bajo el maligno, el sistema de este mundo. Ahora, ¿cómo mantenerse sin mancha? Hay que priorizar la palabra, hay que priorizar la presencia de Dios, hay que priorizar el aceite. Y eso tiene que ver mucho con el compromiso. Y por último, tiene que ver con Israel. Israel es el reloj profético. Si nosotros queremos tener otro elemento para estar despierto, tenemos que saber lo que ocurre con Israel, qué está pasando con Israel. Israel, hermano, es un país tan pequeñito. ¿A quién le importaría Israel? Pero ¿por qué Israel siempre está? Porque Israel está en toda la Biblia, hermanos. Israel está en la mente de Dios, en la creación de Dios. Fue Dios que escogió ese pequeño pueblo tan indefenso, tan chiquito, para que ellos también mostraran al Dios grande, ¿verdad? Para que ellos resplandecieran. Nada más que se equivocaron mucho y fallaron mucho, por eso están sufriendo mucho también. Pero más allá de que estén sufriendo, no quiere decir que Dios no los guarde. Dios va a guardar a Israel. Pero hermanos, Israel es como un reloj profético que nos está anunciando. No, nosotros tenemos que saber lo que está pasando con Israel para estar despiertos y decir, Señor, tú estás tan cerca de volver, de rescatarnos. Ayúdanos, Dios. En Lucas 21, 28, vamos al Evangelio de San Lucas, un poquito para hablar un poquito de lo que el Señor nos habla sobre. Está hablando aquí sobre Israel, está hablando sobre los últimos tiempos, está hablando sobre la iglesia también, está hablando de todo lo que iba a estar pasando en este tiempo. Por eso es el reloj profético, acá hay una profecía. Lo que está pasando hoy con Israel es profético, está escrito en la Biblia, hermanos, y nosotros no podemos obviar esto y decir, aquí no pasa nada, pasa así. En el capítulo 21, versículo 28, para no hablar de tanto aquí, hermanos, pero si usted lee en su casa el capítulo 21 de Lucas, ¿verdad? Usted va a encontrar todo el contexto, ¿verdad? Si usted lee el 25 en adelante, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustias de la gente, confundidas, a causa también del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y todo lo que estas cosas sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Esto va a pasar con Israel, hermanos. Amén. Cuando estas cosas suceden con Israel, Israel comienza a clamar por el Mesías, por el Salvador, por el Libertador. Comienza a clamar. Amén. Entonces, todo esto. Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder con Israel, erguíos, levantad vuestras cabezas. También nos habla a nosotros, hermanos. Porque todo esto va a ir sucediendo y cada vez se va acercando más nuestra salvación desde cuando nosotros creímos. Entonces, hermanos, quiero decirles que es importante. Allí en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 16, ya estoy terminando con esto, vamos a leer algo que tiene que ver con Israel y su último tiempo también aquí
hermanos, en este mundo. Dice Apocalipsis capítulo 16, del 12 en adelante. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. ¿Saben que el río Éufrates prácticamente se está secando? Bueno, esto es profético entonces, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Son los ejércitos que van a cruzar por ahí, hermanos. Y vi salir de la boca, los ejércitos del enemigo de Israel, ¿no? Y vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, a los líderes, a los presidentes, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto, yo vengo como ladrón, dice Jesús. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El versículo 16 dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí, la gran batalla del Armagedón. Versículo 16. Que hasta película han hecho con este pasaje de las Escrituras. El Armagedón tiene que ver, hermanos, cuando las naciones se juntan y atacan a Israel, todas no, la mayoría, las que odian a Israel, se juntan entre ellas. Y uno de los lugares de pasajes es justamente por el río Éufrates, que va a estar seco, ¿verdad? Y ahí rodean todo Jerusalén, rodean todo Israel, hermanos. Israel ahí va a estar sufriendo una angustia tremenda por todo. Entonces dice, el que esté en el monte no vuelva hacia atrás. Y el que esté en Judea huya hacia los montes. Salga de ese lugar porque va a estar rodeado del enemigo, no, en un momento donde es pisoteada Jerusalén. Hermanos, y esto, hermanos, va a suceder ahora cuando todo esté pronto para destruir al pueblo judío. Cristo viene, gloria a Dios. Aleluya. Y dice que mata con el espíritu de su boca, mata a todos los ejércitos enemigos. Eso va a ocurrir cuando Jesús venga a reinar en el milenio. Pero entonces, hermanos, lo que les quiero decir que hoy Israel está en la boca de todos. Un pequeño país está en la boca de todos. ¿Por qué? ¿Por qué ya no pudieron destruir a Israel? ¿Por qué? Porque hay ángeles. ¿Y por qué usted todos los días, o la mayoría, hermanos, ora por Israel para que Dios libre a Israel del mal y los ángeles acampen alrededor de Israel? Y oramos para que todo Israel sea salvo, porque la Biblia dice que en ese tiempo todo Israel será salvo. Está escrito en la Biblia y yo creo, hermanos. Israel hoy está siendo despreciada, ¿verdad? Y está siendo odiada. Mucho cuidado, hermanos. Hay gente que está maldiciendo a Israel acá en Uruguay y ya Dios está trayendo juicio sobre ellos. Entonces, hermanos, es el reloj profético, ¿verdad? Lo que está pasando con Israel nos debe llamar a despertarnos. Si nosotros no despertamos ahora, hermanos, la trompeta sonará y no escucharemos. Si nosotros no estamos despiertos es porque estamos durmiendo, confundidos nuestros oídos, escuchando otras voces, otras cosas, y la trompeta va a sonar y no vamos a escuchar. Pero si nosotros estamos con los oídos despiertos, alerta, vigilantes, vamos a escuchar la trompeta y vamos a irnos con el Señor y vamos a ser salvos del juicio venidero y le damos la gloria al Señor, la honra y la alabanza al Señor. Pero hay que estar despierto. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Aleluya. Tenemos que resplandecer en medio de esta generación que es maligna y perversa. Tenemos que resplandecer, tenemos que estar despiertos. No importa, hermano, hay cosas que nos desaniman a veces. ¿Por qué está tan mal todo? Está mal porque el hombre decidió andar mal, pero nosotros hemos decidido por Cristo y hemos decidido andar bien en medio de esta generación que es maligna y perversa. Así que levántate, dale gloria a Dios y vamos a cantar esta que tiene los nombres del Señor. Él se manifestará, porque Dios se manifestará. ¿Cuántos quieren